Y vamos con Olaya, con mi querida Olaya. Es tu turno. Bueno, ella es Olaya Fontanerilla, seguro que la conocéis todos. Ella es la coordinadora del Plan Nacional de Educación Patrimonial y la creadora y directora del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo también. Es catedrática de universidad en la Facultad de Educación y Trabajo Social, directora de Unidad de Investigación Consolidada por la Junta de Castilla y León, coordinadora del grado Educación Histórica y Patrimonial en la Universidad de Valladolid. Es miembro también integrante del grupo de investigación GREAS de la Universidad de París Descartes e investigadora en proyectos de I+D+I, tanto europeos como nacionales como autonómicos. Adelante, Olaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, y bueno, pues muchas gracias también a todas las personas que vais a compartir un rato pues, con nosotras, ¿no? Bueno, voy a compartir con mis compañeras una presentación para facilitar. No sé si se ve o no se ve, o que sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se está Se viendo. ve perfecto, Olaya. Vale, un segundín porque ahora tengo que ponerla aquí, me parece. Vale. Em, y veis ahora la primera, ¿no? O sea, vale. Bueno, el enfoque que le he dado a esta breve intervención, bueno, no tan breve, ¿no? Porque en media hora da tiempo a mucho, tiene que ver con la importancia que pueden tener los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, ya yo creo que a estas alturas casi todos sabemos lo que son, lo que suponen, cómo se firman, aunque lo recordaré brevemente. Pero en el ámbito específico de la educación patrimonial, lo que han supuesto es un horizonte, o dicho de otra manera, han situado algunos acentos, casi que desde el punto de vista de la prosodia, ¿no? Más bien, es decir, dónde queremos centrar el foco o poner la atención o algunos posibles focos para la próxima década, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que voy a plantear es un ejemplo que desarrollamos en el observatorio precisamente con un proyecto financiado desde la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, no puedo extenderme mucho porque el tema es otro, pero sí me interesa, porque es casi una inversión, recordar o poner en un primer plano cómo el concepto de patrimonio ha ido cambiando o está cambiando, quizá es un presente continuo, en la última década, ¿no? Y sobre todo yo diría que los 7, 8 últimos años. Y todo este análisis que yo os propongo está hecho desde un punto de vista educativo, o sea, desde la investigación en educación, pero también reivindicando la investigación en educación como una de las disciplinas que están aportando y vienen aportando a la propia gestión del patrimonio, pero también a la conceptualización del patrimonio, ¿no? Porque nuestros intereses tienen que ver, como se ha dicho en las conferencias anteriores, con las personas y con sus procesos de aprendizaje, y eso tiene y aporta una mirada específica a lo patrimonial como adjetivo y al patrimonio como sustantivo. Bueno, pues desde esta posición y bueno, en general, yo creo que hay un consenso en que la forma de comprender el patrimonio está cambiando, ¿no? De un patrimonio donde lo importante eran los bienes y lo que estos aportaban a las personas, a una visión más centrada, quizá más compleja, más relacional, en la que el patrimonio no son los bienes, sino la relación que establecen con las personas. Bueno, yo creo que una parte de la explicación, no toda, porque eso sería muy complicado, ¿no? Pero una parte de la explicación de todo este cambio tiene que ver con una distorsión, o al menos esa es mi posición, del propio concepto de patrimonio, derivada, entre otros factores, de ese uso y a veces abuso del turismo y de la preponderancia o de la, digamos, de la dominancia de la dimensión económica frente a otras de lo patrimonial, ¿no? Entonces, digamos que, por usar una metáfora, es como que el propio concepto de patrimonio había vivido una especie de inflación, una burbuja, ¿no? Que al final, dado que es un concepto que empieza a entenderse como poco sostenible, así entendido, pues como que se estallase, por así decir, o digamos que vuelve, genera una especie de derrame que vuelve al propio concepto a su esencia, ¿no? Una especie de derrame ontológico, permitirme la pedantería, ¿no? Es decir,
ese alejarse de la esencia de lo patrimonial, cuando estalla, precisamente lo devuelve a su origen y, entre comillas, locura, ¿no? Permitidme la metáfora. Yo creo que estamos en ese momento de reconciliarse lo patrimonial con la esencia. ¿Cuál es la esencia? Yo creo que la esencia es la dimensión humana, ¿no? En esta digamos, transición, yo creo que los ODS nos van a permitir poner el acento justamente en ese aspecto, en la dimensión humana, en algunas cuestiones. Bueno, y luego también hay algunos otros hitos. Para mí quizá el de la Convención de Faro es el más relevante en el ámbito europeo porque precisamente lo explicita, lo escribe y, por ejemplo, en la propia introducción nos dice que las personas tienen derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección. O sea, que nos habla, el verbo que utiliza es establecer vínculos y además añade de su elección, de forma que les está dando a las personas la agencia de acción, la capacidad de decidir y determinar. Y eso a la educación nos posiciona en un papel muy, muy interesante, que es que somos aquellos agentes que posibilitan a las personas justamente esos procesos de elección, ¿no? Todo va a girar, como veréis, en torno a verbos, ¿no? Bueno, y por aclarar ya alguna cuestión más antes de entrar en el ejemplo, yo creo que este tránsito que he tratado de explicar así muy, muy rápidamente nos ha permitido pasar de entender, fijaros lo importante que va a ser esto desde el punto de vista educativo, de entender que los bienes tienen valor. Fijaos, es algo que no nos pasa, o sea, que nos pasa desapercibido o que no nos chirría o que no nos molesta demasiado esta frase. Incluso es una frase que se recoge normativa educativa, incluso normativa patrimonial, conocer el valor que tienen los bienes, o identificar el valor que tiene el patrimonio cultural, así dicho, ¿no? Pero esto sí merece la pena pararse un segundo, al menos, de esta mirada educativa, pero esto en realidad es aplicable a todo, y entender que esos bienes ni tienen valor ni dejan de tenerlo. Parece una provocación, no lo es simplemente entender el propio significado del término valor, que es algo por definición atribuido, que cuando una persona, un grupo de personas deciden tomar una decisión, es decir, activamente, que algo vale por algo. Esta sería la forma simple de explicar el valor que se le atribuye a los bienes. Yo creo que el verbo no es tener, sino atribuir. ¿Por qué es importante? Porque si yo creo que el valor lo tienen los bienes, lo que voy a hacer es enseñar o transmitir un valor que yo entiendo predeterminado, y no lo es, ¿no? Yo creo que la historia está llena de ejemplos, la historia del arte, por ejemplo, de bienes que ganan en valor, pierden completamente el valor, ganan completamente un valor que no tenían, cuando el bien es el mismo e incluso cuando el bien está en peor estado de conservación. Por lo tanto, el valor no es intrínseco al bien. Si entendemos eso, situamos a las personas en los agentes que deciden los valores y a los educadores y a todo el procedimiento, el proceso educativo, a un elemento clave en ese aprendizaje para ser capaces de valorar, ¿no? Entonces, hemos pasado de eso, que daba pie a determinados modelos transmisivos, ¿no? Esto tiene un valor, ¿por qué? Porque lo ha decidido determinados agentes, determinadas instituciones, que eso, siendo cierto, que se le ha atribuido ese valor, no es lo único, ¿no? A entender que lo patrimonial tiene que ver o tiene que conectar, o tenemos que ser capaces de conectar esos bienes con las personas, ¿no? Y ese es todo el ámbito de trabajo de la mediación, de la interpretación del patrimonio, que busca que sea significativo, que tenga sentido, que a la persona le sirva para, es decir, hay fines vinculando lo patrimonial con algún aspecto del aprendizaje o del desarrollo humano, ¿no? Y en el momento en el que yo creo que estamos ahora, y es el momento faro, vamos a decirlo así simplificando, es en entender que el patrimonio es la consecuencia de una serie de relaciones que las personas establecen con los bienes. Sé que suena más etéreo, pero yo creo que es mucho más realista y desde el punto de vista educativo es muy, muy potente, ¿no? Porque las personas deciden conceder valor y a partir de ahí establecen un vínculo. En el momento que alguien decide que un bien vale, lo hemos visto en los ejemplos anteriores, está proyectando sobre ese bien determinados valores que lo conectan con él. Si yo entiendo que un bien no vale para nada, ni tiene valor histórico, ni tiene valor estético, ni social, ni todos los valores que se le puedan atribuir, a mí no me significa nada.
Por lo tanto, yo no voy, por supuesto, a conservar, a cuidar, vamos a decir, ni a transmitir, ni a hacer nada con relación a ese bien, porque no soy capaz de atribuirle ningún valor, ¿no? Entonces, a esa relación, esa fórmula un poquito más compleja, yo creo que al mismo tiempo es una fórmula mucho más útil desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque nos permite conceptualizar los verbos o todo el proceso en estos términos, ¿no? No es lo mismo transmitir que poner en valor. No es lo mismo dar a conocer que sensibilizar. Entonces, el espectro de verbos que entran en uno y otro modelo, por jugar con los extremos, son lo que determinan al final el trabajo que estamos haciendo desde la educación patrimonial. Y claramente el Plan Nacional de Educación Patrimonial está centrado, y además así lo explicita, en este enfoque, en este modelo, ¿no? Muy vinculado a Faro y muy vinculado a esta idea, a la redundancia, de los vínculos, ¿no? Y simplemente, como vamos a hablar de comunidades patrimoniales, una forma sencilla, por así decir, de entenderlo desde esta perspectiva es asumir que las comunidades patrimoniales no son otra cosa que conjuntos de personas que comparten valores que deciden atribuir a determinados bienes, ¿no? Un guiño únicamente. Los valores cambian, se atribuyen, se dejan de atribuir, por lo tanto, las personas también van cambiando digamos, en cuanto a las comunidades patrimoniales a las que pertenecen y dejan de pertenecer. Esto no es ni positivo ni negativo, simplemente es asumir la variabilidad del hecho digamos, de atribuir vínculos y, desde el punto de vista educativo, sacarle partido, ¿no? Porque significa que cualquier persona que no ha sido capaz de atribuir un valor a determinado bien va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Y cuanta más capacidad tenga de tomar decisiones con respecto a bienes que valen, digamos, mayor capacidad tendrá en general de valorar el patrimonio cultural, que es a lo que David antes se refería como rentabilidad cultural, en este caso, ¿no? Y que repercute en la social y sin duda en la identitaria, ¿no? Porque si algo para mí vale, puedo decir que en algún lugar de la especie de constelaciones patrimoniales que a mí me definen, yo soy capaz de establecer una relación de referenciación con ese bien. Es decir, algo de mí explica ese bien o algo de mí tiene que ver con ese bien. Bueno, hecha esta muy breve introducción teórica, os voy a mostrar un ejemplo de un proyecto nacional que estamos ahora mismo desarrollando desde el observatorio, es el equipo del observatorio, y que dirigimos Alex Ibáñez de la Universidad del País Vasco y yo. Es un proyecto que se enmarca en una convocatoria financiada con fondos europeos dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Se llama Prueba de Conceptos, se llama así la convocatoria, y lo que pretendía es que quienes estábamos llevando a cabo investigación pues, fundamental, orientada, básica, en fin, investigación financiada por la agencia estatal, de alguna manera trasladásemos, no es exactamente transferencia, pero trasladásemos eso al ámbito social y posteriormente incorporásemos de nuevo investigación. Es como un ciclo completo, ¿no? Investigar, aplicar, incorporar nueva investigación. Bueno, pues este es el ciclo completo de la investigación que llevamos a cabo desde el observatorio, que básicamente se ha centrado en programas de educación patrimonial, en evaluar la calidad de estos programas. Para eso se ha diseñado una escala calibrada adecuadamente que se llama la escala QEDUTATES y bueno, a partir de la aplicación de esa escala nosotros lo que vamos es identificando aquellos programas que cumplen los estándares de calidad más elevados, ¿no? Y parte de esos estándares precisamente tienen que ver con UNESCO, con la Convención de Faro, pero también con el Plan Nacional de Educación Patrimonial. Bueno, pues así llegamos a determinados casos que estudiamos en profundidad. Y el siguiente paso ha sido evaluar el aprendizaje que se genera a partir de esos programas de educación patrimonial y hacerlo nuevamente con una escala calibrada y además por psicometristas que tenemos en el equipo, es decir, que en investigación en ciencias sociales no siempre los instrumentos se calibran y por lo tanto las medidas que se obtienen con ellos pues no son siempre fiables y válidas, pero en este caso sí, porque hay un equipo de psicometristas que todos esos procedimientos lo realizan con el mayor rigor posible, ¿no? Bueno, esa escala se llama Queryler. Bueno, pues en ese punto es cuando solicitamos este proyecto. Y este proyecto, y también teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional.
Básicamente lo que pretende es plantear un plan de alfabetización en educación patrimonial, en el que nos centramos en 3 ODS. Bueno, explico primero un poquito el gráfico. Bueno, hay personas de distintas universidades españolas, procedentes de muchos ámbitos de la investigación científica, pues de la psicología, sociología, antropología, educación, didácticas varias, y psicología, que no sé si la he dicho, pero también, y humanidades. Entonces, lo que pretendemos es diseñar un plan de alfabetización en educación patrimonial. Sé que esto parece que no hace falta insistir, pero no es patrimonio, es en educación patrimonial. Por lo tanto, se dirige a aquellos agentes que se dedican a la educación patrimonial, ¿no? Ya sea en el ámbito formal, pues maestros y maestras de primaria sobre todo, y profesorado de secundaria, bachillerato, y también en el ámbito académico, ¿no? En la enseñanza, en la educación superior, en la enseñanza universitaria y en particular en los ámbitos de formación de esos maestros y de esos docentes de secundaria. Y trata de abordar bueno, pues al profesorado y al alumnado, sobre todo. Y como os decía, y ahora sí os lo expongo, nos centramos en 3 ODS que entendemos, por eso decía al principio que son un foco, que son muy importantes para el desarrollo de la educación patrimonial en la próxima década. Y entre otras cosas, porque no han tenido suficiente investigación con resultados determinantes todavía, ¿no? Es decir, son no tanto lagunas, sino aquellos elementos que dentro del conjunto de ODS para nosotros requieren una especial atención, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la educación de calidad, también con el tema del género, de la igualdad y con el ámbito de la sostenibilidad en ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Nosotros nos hemos centrado solo en esos 3, solo entre comillas, porque para un proyecto de 2 años pues es más que suficiente, ¿no? Bueno, entonces, cada uno de estos ODS se vinculan con una serie de objetivos dentro de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, simplemente para que los veáis, hay muchos más, pero he querido sacar algún extracto y contaros algunos de los proyectos que está ahora mismo en marcha. Por ejemplo, pues todo el tema de la formación al profesorado de primaria y de secundaria. Y también una escala que ya teníamos, o perdón, una aplicación que ya desarrollada, trabajarla para comunidades patrimoniales en todas las prioridades de los ODS que habíamos descrito. Entonces vamos a ver algún ejemplo para situarlo. Una de las acciones dentro de estos objetivos que hicimos fue un MOOC, un curso masivo abierto online de alfabetización justamente en educación patrimonial, ¿no? En el que principalmente asistieron especialistas en la enseñanza, el aprendizaje, la gestión del patrimonio desde el punto de vista educativo. No solo del ámbito formal, bueno, ya no lo llamamos formal, tenemos que corregirnos en esto, ¿no? Sino del ámbito educativo, del ámbito social y del ámbito cultural, que además es la terminología que hemos modificado en el propio plan de educación patrimonial, como ha comentado David. Entonces, bueno, vamos viendo simplemente temas, ¿no? Una serie de módulos que hemos ido desarrollando, pues con una serie de actividades que tienen que ver, bueno, pues desde el propio concepto de patrimonio hasta lo que ha comentado David también de la secuencia de procesos de patrimonialización, de conocer para comprender, comprender para valorar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo el tema de las comunidades patrimoniales y una serie de actividades que tienen que ver pues con la difusión, la transmisión del patrimonio, bueno, con la participación en algunas aplicaciones relacionadas con las esferas de patrimonio más íntimas para extraer de ahí una serie de aspectos transferibles al conjunto de las esferas patrimoniales. Y bueno, como veis, una serie de actividades que han sido el sustrato para una guía orientada al profesorado, una para primaria y otra para secundaria, justamente tratando de abordar la enseñanza del patrimonio, como decía al principio y como dice lo desde un criterio de calidad. Bueno, esto sería muy extenso, pero algunos apuntes solo de la calidad. La calidad, y aquí voy a ser un poco, me voy a bajar menos técnica, pero que se entienda, ¿no? La calidad en educación ya no puede tener que ver con que es suficiente con la voluntad de hacer acciones, de diseñar acciones, de implementar acciones. Y más todavía cuando se dirigen a personas del ámbito de la diversidad funcional, incluso pues de la discapacidad, colectivos vulnerables, etcétera, ¿no?
No es posible ya aceptar eso con todo el volumen de investigación en educación patrimonial que, como decía también David, lidera este país y además lidera a mucha distancia dentro de, pues, atendiendo a indicadores internacionales de cualquier país, ¿no? Entonces, no nos podemos permitir que vale cualquier cosa. Entonces, una primera exigencia que tiene que ver con la calidad es que todo aquello que se hace en educación patrimonial sea de medir. Es decir, tenemos que saber si lo que queríamos conseguir se ha conseguido, cómo y cuánto, y si no, por qué, y qué otras, digamos, o qué otros objetivos se han podido cumplir que no estaban previstos y las consecuencias de lo que hemos hecho, como una parte tan importante como el propio diseño, ¿no? Esto en otras ciencias parece que no se puede, ya no se cuestiona, pero en educación sigue habiendo mucho buen voluntarismo, ¿no? Proyectos que no se miden. Entonces, esto es una de las cuestiones en la que incidimos mucho con el profesorado. Y para medir hay que utilizar instrumentos científicamente rigurosos. No vale un cuestionario, bueno, vale, quiere decir, se utiliza, pero un cuestionario que uno se inventa pues una tarde, pues bien, puede servir para una utilidad, pero científicamente pues no se ha demostrado su calibración. Y no, por tanto, no podemos demostrar que los resultados que se obtienen con ese instrumento son válidos o fiables. Es decir, que no sabemos si lo que quiere medir lo mide y lo que quiere medir, cómo lo está midiendo. Entonces, esto es muy importante. Y luego la especialización, la alta especialización en función de las personas receptoras de esa educación. Es decir, si son niños o niñas, si tienen determinadas discapacidades, cuál es su nivel de competencia cognitiva, curricular, cómo aprende, por ejemplo, una persona que tiene diagnosticado trastorno del espectro autista, no una, algunas, y todo el espectro y todo lo que afecta. Es decir, que es un campo de especialización que requiere siempre profesionales capaces de afinar técnicamente en todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, estos serían algunos de los parámetros clave dentro de la calidad, aunque habría muchos más, ¿no? Y otro de los ODS, todos están relacionados, que se me ha olvidado comentarlo, pero uno de los que sí quizá está teniendo un incremento en el volumen de producción científica son las cuestiones de género, ¿no? Y entonces, bueno, en nuestro caso nos hemos basado en una web, una aplicación en realidad que tenemos, que es la web Personas y Patrimonios, en la que las personas, a partir de bienes íntimos o privados, exponen su relación con esos elementos patrimoniales y nosotros lo que hacemos desde el observatorio es analizar, o sea, anonimizamos, ya son anónimas las entradas, pero anonimizamos todos esos textos y mediante técnicas de text mining, aquí veis un ejemplo de texto, lo que hacemos es bueno, pues quitar todas aquellas palabras que no tienen utilidad y básicamente nos quedamos con sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, ¿no? Y toda la minería de textos nos permite a este ingente volumen de datos, que son miles y miles de frases y cientos de miles e incluso en algún caso millones de palabras, se están utilizando y nos proporciona relaciones de mayor frecuencia entre ellas, ¿no? Que generan incluso nodos que nosotros traducimos en modelos, formas de entender el patrimonio, formas de cuidarlo y luego lo analizamos a través de los verbos de la secuencia conocer, comprender, respetar, valorar. Bueno, entonces veis ahí algunos ejemplos de gráficos que se pueden obtener con estos análisis y lo que hemos hecho es centrar parte de esos estudios en cuestiones de género, ¿no? Centrarlos en las concepciones específicas dentro del colectivo que se identifica como mujeres se tienen con relación al patrimonio, ver si hay diferencias con relación a los hombres en función de la localización geográfica y de otras variables, pues como el nivel de estudios, el grado de conocimiento del patrimonio, etcétera, ¿no? Y en estos datos ahora mismo pues están analizando y valorando y realmente están aportando información muy relevante, ¿no? Bueno, he traído algunos ejemplos que sí me parecía que eran importantes para que vieseis cómo hay cierto movimiento, además promovido por la política de investigación estatal en torno a la dimensión de género, por ejemplo, este proyecto en torno a mujeres y patrimonio, con propuestas muy interesantes y yo creo que de utilidad para el aula, pero que habría que medir, como decía antes, y otros proyectos que llevan, por ejemplo, desde Granada, la profesora Nani Cambil, pues que, por ejemplo, aquí ella va seleccionando determinadas comunidades patrimoniales y las involucra en procesos de puesta en valor en los que intervienen también todo el estudio y digamos, la recuperación de la dimensión
investigadora o investigativa desde el ámbito de la formación del profesorado, que es el específico de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el trabajo con las mujeres de La Zubia, que es una fábrica, bueno, de tapices, de tapices y alfombras, si no me equivoco. Bueno, pues un trabajo con ellas, ¿no? Con la comunidad para generar una publicación, en este caso Las Telaras, que lo que hace es poner en valor no solamente pues digamos, el oficio que ellas desarrollaban, sino su propia influencia en el entorno social e incluso educativo, ¿no? Al que, digamos, que ellas lo llevan, que es al ámbito de la educación formal. O es un caso similar con las mujeres de la Isleta del Moro, pues entre otras acciones lo que se ha creado es este libro, no solo de recetas, sino de las recetas vistas desde la historia cotidiana de vida de estas mujeres que nuevamente trasladan también a las aulas. Bueno, veis aquí un par de ejemplos y bueno, pues un estudio que pues Sara y David conocen mucho mejor que yo, pero a mí me ha resultado muy potente y muy interesante sobre las mujeres de actividades productivas tradicionales, ¿no? Que yo creo que además este estudio tiene unas posibilidades educativas extraordinarias, ¿no? Como el propio estudio plantea en su interior. Bueno, y ya por último, y por cerrar, el tema por reducirlo a los ámbitos rurales, urbanos. Nosotros nos estamos centrando en esta última parte del proyecto en generar comunidades patrimoniales o en no generar, primero localizar y después potenciar otras y algunas generarlas con nuestro alumnado de los grados de maestro en torno a la educación patrimonial en estos centrales, ¿no? Y bueno, aparte de crearse comunidades en esta aplicación que se llama Our Heritage Communities o HC, que es una aplicación gratuita, donde es una red social donde los usuarios pueden crear comunidades, participar en otras que ya existen, vincularse y desvincularse, un poco da respuesta a la metáfora que yo antes explicaba, ¿no? Bueno, pues nos hemos centrado en comunidades en entornos rurales, ¿no? Aquí vemos algunas que tienen que ver pues desde palomares hasta bueno, determinadas localizaciones, pueblos concretos, tradiciones que comparten determinados pueblos, etcétera, ¿no? Y ya cierro con este par de ejemplos, es un minutito solo, de un documental que estamos preparando. Esta es una de las fases de grabación que hicimos en Cuérigo, en Asturias, al conocer a esta persona que veis a la izquierda, que tiene una casa, digamos, hostal, pero museo también, en la que el ámbito etnográfico es realmente importante, y que nos pareció un ejemplo integral, ¿no? de recuperación del patrimonio, sobre todo inmaterial, pero también una parte material, patrimonio más tangible, ¿no? Y es, bueno, el documental se llama Motu Propio, Patrimonios en Resistencia. Y seleccionamos una serie de ejemplos que hemos localizado en España de personas que por su propia iniciativa y sin mayor interés que el verdadero interés por la recuperación del patrimonio, están haciendo acciones que a nosotros nos parece heroicas, ¿no? Por ejemplo, Sherman Díaz, Sherman, perdón, lo que hace es recuperar las masas madres de todas las mujeres bueno, pues de la población suya, de Cuérigo, pero también del entorno, y con las masas madres recupera pues parte de la memoria e incluso documentación que va recopilando, y en algunas ocasiones nos contaba aquí en esta grabación que cuando mueren esas personas ya muy mayores, él va donde los nietos y las nietas y como acto simbólico le regala no solamente esa masa madre, ¿no? sino comparte mucha documentación que él había considerado interesante bueno, pues, compartir. Y en este tipo de celebraciones que vinculamos a un evento que se llama In Situ, lo que hacemos es involucrarnos en la problemática de la cuestión patrimonial en ese lugar y aportarles soluciones. Entonces aquí, Sherman, en el trocito que os voy a poner, estaba planteando como un forno que hay allí, él lo quiere reconstruir para hacer una especie de aula-escuela, un forno-escuela, para los niños y niñas del lugar que no saben ni lo que es ni lo que se hacía y que han perdido completamente pues su referencia con todas estas cuestiones de su propia identidad más cercana, ¿no? Bueno, voy a poner lo tengo localizado para no volverme loca aquí, un segundín, para poneros el corte, aquí, 42 y... Aquí. Bueno, más o menos. Si no se me oye, que Bueno, me os vamos decís a algo. poner en situación, os voy a poner en situación, nos vamos, porque somos un equipo, no sé, no tanto como para que esto se registre, Ay, sino no, porque es perdón, justo importante me ver llama de el Fenicaso y... tienen ese momento en que es que Aquí. más ajenas que otras,
¿Qué podemos aportar para conseguir? Porque ese horno se tiene que acabar haciendo, Sí. el horno Bueno, comunal. y además ese horno se va a hacer y va a ser ejemplo para otros pueblos, porque los pueblos perdieron la estructura de pueblos porque ya no hay unión, o sea, no hay ese nexo. ¿Dónde están ahora mismo los problemas? ¿Por qué dónde no se avanza? Ahora, hubo un momento, que yo hablándolo en público, distendido, había un alcalde de un concejo pegado y llegó y dijo, ¿cuánto cuesta eso? No, y es cuestión de dinero, porque al final, pues, si nosotros organizamos a través de una asociación cultural, se organiza este sistema de trabajo, oye, es vuestro, lo podéis copiar. ¿Cómo vamos a decir? No, esto lo hicimos nosotros. ¿No? Esto lo hicimos nosotros, cópialo, funciona así, llevas unas directrices y luego los organizáis como queráis. Y salieron 2 ayuntamientos a la carga a posar, sin preguntar. ¿Cuánto cuesta? Bueno, aquí, por cierto, aquí hay varias personas que van a participar en el documental. Está Encarna-Lago y Ángeles de Lugo, también están personas de Castellón, compañeros de Ángel Portolés y también Gais Caranguren de Labrit. En fin, son las personas seleccionadas, algunas que nos reunimos aquí pues, para plantear una serie de cuestiones, pero van saliendo aspectos realmente relevantes, ¿no? de cómo todo esto al final acabar llevándolo al ámbito escolar, ¿no? Entre otras cuestiones, aparecen más cuestiones. Y también, ya la última, y este sí es un minutín solo, aprovechando que tenemos unos compañeros en el equipo que ya venían mucho tiempo atrás trabajando con la Diputación de Valladolid para poner en valor los órganos situados en determinadas poblaciones rurales, que los niños de esas poblaciones desconocían completamente, estamos diseñando una aplicación, pero de esta no os puedo avanzar nada porque está ahora justamente en manos de los informáticos, pero ya tenemos toda la estructura en la que a través de los órganos llegar a otros elementos de la cultura de esos lugares y, entre comillas, reconciliar, con todas las acepciones que tiene el término, a esos niños de una localidad con algunos de los referentes históricos que ya de facto se han perdido porque sus padres y madres no han hecho esa labor intermedia de transmisión, ¿no? Entonces aquí la conexión intergeneracional es muy, muy potente para nosotros, abuelos, nietos, que es con lo que ahora estamos trabajando, ¿no? Bueno, aquí vemos a Nacho, simplemente para que veáis bueno, pues cómo está con el alumnado primero trabajando en torno al horno, perdón, al horno, al órgano y a la iglesia. Esto creo que era en Medina de Mericampo, si no me equivoco, no, en Tordesillas es este. Bueno, veis un segundito. No se oye bien, pero bueno, es porque... Y aquí... como les está enseñando, simplemente el funcionamiento, después ellos van a pasar por el propio órgano, por dentro, por fuera, y luego continúan las actividades, ¿no? Bueno, entonces esta parte es la que vamos a trasladar a una aplicación, una parte pues, más creativa y compositiva, otra parte más histórica y otra parte que de los distintos órganos vamos a ir a los distintos pueblos y dentro de los distintos pueblos a distintos aspectos del elemento, digamos, del patrimonio inmaterial. ¿Y cuándo no? Entonces, a ver, no. Bueno, alguien que me diga que si quiere que suene o que no suene. A ver. Sí. Que suene. Estoy tocando, pero a ver, pero si toco. Bueno, simplemente eran pequeñas muestras para que veáis en qué se traduce un poquito de ese plan, que es bastante amplio, de alfabetización en educación patrimonial. Y nada, ya como yo voy a estar aquí con vosotras y vosotros todo lo que queda de vida, pues al final podremos retomar, si queréis, alguna de estas cuestiones y de otras intervenciones.